Si modificamos el parámetro densidad, observaremos que disminuye el número de pelos. Así que, ¿qué sentido tiene usar la densidad si al final hace lo mismo que el parámetro hair count? Bueno, hace lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Si yo pongo 5.000 pelos, o si pongo 10.000, que era lo que estaba al principio, lo que tengo aquí en la pantalla con una densidad es el 100% de estos 100.000. Pero si yo lo que hago es bajar, por ejemplo, al 50%, tengo 5.000 pelos en pantalla. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Pues por una razón muy sencilla. Yo estoy trabajando y al cabo del rato detecto que mi número óptimo de pelos es 10.000 para este personaje. Pero tengo un problema y es que cada vez que renderice voy a estar trabajando con los 10.000 pelos. Así que quiero que cuando haga renders de prueba el número de pelos disminuya. Igual lo disminuyo a 1.000, pero al cabo del rato me he olvidado de que el número correcto era 10.000. Yo lo que hago, por tanto, con el parámetro densidad es dejar fijado el parámetro correcto de pelos, dejar fijado el número correcto de pelos, y a continuación lo que hago es trabajar con la densidad que quiera, sabiendo que la densidad máxima siempre va a ser el 100%. Por ejemplo, hago pruebas con el 10%, sabiendo que voy a tirar renders rápidos y sabiendo también que cuando vaya a hacer el render final simplemente tengo que subir la densidad a 100 y ya puedo empezar a renderizar en pantalla. Los siguientes dos parámetros hacen referencia a la escala del pelo. La escala me permite, como vemos, hacer un pelo más corto o un pelo más largo con respecto al tamaño original, y el cut length parece que hace lo mismo, pero sin embargo no es exactamente lo mismo. Voy a acercarme al pelo y voy a ver que el pelo empieza teniendo, ahora iremos a Material Parameters, un color más bien ocre y acaba en un color un poco saturado. Si yo bajo la escala, veo que tengo la misma gradación, pero con el pelo más pequeño. Pero en cambio, si yo lo que hago es cut length, lo que hago es cortar los límites y fijémonos que no me quedo con el color desaturado, sino que lo que hago es quedarme solo con la parte saturada del color. Es decir, no estoy haciendo el pelo más corto, sino que lo estoy cortando. Mientras que con Scale lo que hago realmente es coger el mismo pelo y hacerlo más corto. Démonos cuenta que si quito Cut Length el pelo está saturado de color, mientras que si cojo escala el pelo está desaturado de color. Una cosa que yo recomiendo es siempre dejar el Random Scale o a 40 o a más. ¿Por qué? Pues porque si lo bajo, si lo pongo a 0, nos daremos cuenta como el personaje tiene todo el pelo exactamente a la misma distancia. Es decir, como si acabara de salir de la peluquería. Si supongamos que estuviera haciendo, por poner un ejemplo, un personaje egipcio del antiguo Egipto, pues hombre, es difícil que este personaje acabara de salir de la peluquería a menos que fuera un faraón. Démonos cuenta que casi parece un tupé. Entonces, activar algo de escala me ayuda a simular que, bueno, el tiempo ha pasado desde el último corte de pelo y, por tanto, hay pelos que son más largos y pelos que son más cortos. Los siguientes dos parámetros son root thick y tip thick, donde thick es de thickness y me dice cuál es el grosor del pelo en la raíz y cuál es el grosor del pelo en la punta. Si yo aumento el thickness, nos daremos cuenta como la raíz del pelo se hace más grande. Si lo bajo, nos daremos cuenta como la raíz del pelo se hace más pequeña. Lo mismo ocurre con tip. Con tip, la punta del pelo se hace más gruesa, la punta del pelo se hace más pequeña. Para ser realistas, para hacer un render realista, el root thick tendría que ser bastante pequeño, porque los pelos son prácticamente igual de gruesos en la base que en la punta, prácticamente, digo, no a un nivel microscópico. Pero el problema está en que, como podemos ver ya en la pantalla, esto nos daría un efecto más realista, pero también requeriría muchos más pelos para que no se viera el cuero cabelludo. Así que aumentar el thickness en la raíz es un truco bastante sencillo para que simplemente unos pelos se tapen a otros y parezca como que hay más pelos sin que realmente tengan que existir. Voy a eliminar una cosa. Tengo ahí un grupo de pelos que me están molestando. Claro, tampoco quiero eliminar tanto, pero parece que tengo las normales de ese grupo de pelo invertidas. Voy a quitar el push. Nos fijamos que tengo ahí
una pequeña calva, así que voy a hacer una cosa, voy a decir Hide and Selected, me quedo solo con ese pelo y vamos a editar ese vértice, voy a quitarle el suavizado bien, para que ese vértice esté un poco orientado hacia afuera y ese pelo, digamos, tenga mejor aspecto. Ahora sí. Bueno, pues activo el push, Hide and Fur de nuevo, digo dentro de la pestaña de presentación Unhide All y ahora oculto aquello que no me interese, que es el escenario y las referencias para seguir trabajando. Bueno, vuelvo al pelo y vamos a ver ahora el parámetro de displacement. El parámetro de displacement, de todas formas, tampoco lo podemos ver muy bien, simplemente por la razón de que no tenemos un material de desplazamiento aplicado a esta geometría. Vamos a renderizar y a continuación, una vez que rendericemos, lo que haremos es pasar en el siguiente vídeo a hablar de los parámetros de material. Observamos cómo con 10.000 pelos y con un total de hair passes igual a 3, tenemos, pienso, una cantidad de pelo suficiente en la escena como para que no se vea el cuero cabelludo y como para que empiece a quedar bastante bien, pienso yo. Eso sí, el render, como vemos, de pelo se lleva su tiempo, se lleva sus recursos, pero al final nos lo calcula. Insisto una vez más, y perdón si soy un pesado, pero es muy importante que pongamos pelo únicamente, pelo entendiendo como hair and fur, solo a aquellos personajes que realmente lo necesiten. ¿Por qué? Pues porque el pelo cuesta mucho de calcular y muchas veces nos podemos encontrar con que nos cuesta más calcular la pasada de pelo que todo el resto de la geometría en la escena.